Hola, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en el módulo 3, parte teórica. Recordar que en las páginas finales tenemos la actividad mirar todo el apunte y leer con detenimiento. Estamos en uno de los núcleos centrales de lo que sería la arte terapia y en uno de los mis favoritos, ya que estamos hablando del arte y la educación y el arte como terapia y medio. Primero vamos a pasar a ejemplificar qué hace el arte por nosotros. Nos potencia las habilidades productivas, las habilidades en funciones ejecutivas. Nos potencia y aumenta la actividad cognitiva, alimenta la inteligencia lógica, nos vuelve seres productivos. Porque en el momento en donde nosotros elegimos materiales, aprendemos a mezclar colores, tenemos que memorizar cómo se mezcla un color, ejemplo, el azul con el amarillo o el rojo con el azul o el violeta, cómo se forma ese color o cómo tenemos que formar el marrón. Ya nos estamos enfrentando a una problemática que tenemos que resolver. O si queremos construir con una caja de cartón, tenemos que construir un auto, cómo hacerlo, qué herramientas tenemos que utilizar, de qué forma, dónde está la tijera, dónde está la plasticola. Todo eso nos hace seres productivos. Y también ponemos en desarrollo y a trabajar nuestras habilidades ejecutivas y la parte también de la inteligencia lógica y poniendo en funcionamiento el cerebro para aumentar la parte cognitiva, ayudarnos a estudiar, digamos, porque ya desde que no tenemos lenguaje verbal, tenemos que aprender a expresarnos de otra manera. Un ejemplo claro, estamos hablando de pictogramas para los niños con SEA, TEA, autismo, como quieran llamarlo. Hoy actualmente se utiliza el término SEA, condición del espectro autista, y no trastorno del espectro autista. Bien, ejemplo, si no hubiésemos tenido arte en la escuela hoy no podríamos comunicarnos con imágenes. Miren lo que transmite una imagen por nosotros. Si yo les muestro esta imagen, automáticamente lo van a asociar a una actividad de la vida diaria. Baño. Puede ser ir al baño o puede ser baño, que hay baño en ese lugar, o estamos cerca de un baño. Vemos esta imagen y nos comunicamos a través de ella. Otra cuestión es esta imagen que nos está dando una orden o una acción, nos muestra una acción en donde tenemos que cortar. Y si la ponemos junto a esta imagen, es recorto y pego. Y ahí armamos una oración. Hoy en día las imágenes hacen mucho por nosotros y también nos ayudan a sentir. Miren cómo inmediatamente, si yo les muestro esta imagen, sentimos hambre. Nuestro cerebro nos marca o nos muestra ese momento del día en donde nos sentamos a comer. Lo podemos asociar con una emoción, el sentir hambre, o una emoción de sentarnos en familia a comer, o una problemática. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Y dónde lo voy a comprar? ¿O cómo lo voy a adquirir? O también un tema social, ¿por qué hay tanta gente con hambre en la calle? Una imagen nos puede decir más que 1000 palabras. Si no tuviéramos una educación estética, artística, que nos ayudara a leer las imágenes, no podríamos asociarla con emociones, ni pensamientos, ni tampoco con las funciones ejecutivas y cognitivas. Para seguir con esta importancia de la educación estética que nos marca en la educación, también tenemos la parte de las texturas. Podemos utilizar texturas como manera de comunicación, desde la parte práctica. Bueno,
Acá tenemos la otra parte en donde tenemos un panel sensorial. Si yo pongo mi mano y raspo, automáticamente tengo una sensación. Me puedo comunicar con otra persona. Si yo pongo este panel sensorial cerca de un área de peligro o un área que hay algo que nos tiene que alarmar para despertar el sentido de supervivencia y de atención, van a sentir que eso es áspero y van a entender ese lenguaje, sobre todo aquellos que se tienen que comunicar sí o sí a través del lenguaje y las texturas táctiles. Otro lenguaje es una textura de algodón. Esta parte nos indica o nos remite al sentimiento de suavidad, que nos puede remitir al pensamiento de dormir o pasarnos una esponja suave sobre la mano. Eso también nos comunica y nos crea una sensación, automáticamente un pensamiento, y ese pensamiento una acción, porque la acción de poner la mano en un papel de lija, automáticamente la sacamos. O el calor, poner la mano cerca del fuego, nos remite a nos vamos a quemar, o cerca de un hielo, o tocar un hielo, nos transmite frío, como las sensaciones y el lenguaje artístico están atados en coordinación con los pensamientos. También tenemos que tener en cuenta que el lenguaje artístico fue una de las primeras manifestaciones para comunicarnos en la época de las cavernas. Para contar nuestra historia utilizamos imágenes y texturas que nos indicaban cómo vivían en las cavernas en esa época, en ese periodo histórico, prehistórico. Bien, el arteterapia y la educación. Hoy en día se busca homogeneizar los sujetos, ya sea desde el ámbito emocional, cognitivo o personal. Nos vamos a parar en este punto porque justamente buscan que todos sintamos lo mismo, que una canción alegre nos transmite a todos alegría, o que, por ejemplo, las problemáticas sociales sean nuestro estado de alerta, ¿sí? Parte de nuestra problemática habitual, que nos levantemos y veamos un noticiero, aunque no lo estemos escuchando, y pongamos modo mute de la televisión, vamos a ver una imagen en donde hay una problemática social, donde hubieron robos, donde hubo alguien que perdió algo, una casa, una familia, y automáticamente sintamos empatía por esa persona que está en peligro o que sufrió. Como también los medios nos condicionan y la educación también nos condiciona, porque si nosotros no sabíamos leer esa imagen o no sabemos que la persona que tiene cierta actitud está sintiendo cierta emoción, por ejemplo, no vamos a saber comunicarnos con esa persona. Que eso también trata de la inteligencia emocional y ahí nos metemos en el arteterapia. Dice, el arteterapia es una forma de integración que aumenta nuestros sistemas emotivos. Entonces, la parte emotiva nos ayuda a sentir empatía, compartir, crear y sublimar aquello que sentimos. Nos vamos a dar cuenta en estas clases que tenemos mucho en común con nuestras compañeras. Cuando nuestras compañeras presenten sus proyectos, presenten sus actividades concluidas, nos vamos a dar cuenta que por ahí teníamos gustos parecidos. Acá comenzamos con este punto. La educación a través del arte busca reconciliar la singularidad individual con la estructura social. Nos da, obviamente, la educación artística fomenta y hace crecer la individualidad de la persona y el reconocimiento de esa persona dentro de esa estructura social, porque también ayuda a la formación de nuestra personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Les doy un ejemplo. Yo tenía una alumna que tenía problemas de sociabilización y conducta dentro de la escuela. Cuando empezó las clases de arte, empezó a pintar cuadros. Los compañeros dijeron qué bien que dibuja
qué bien que pinta. Le empezó a dar una identidad dentro del aula, que es una estructura, una microestructura social, que nos demuestra cómo está la sociedad. Dentro de un salón de clase podemos ver cómo está la sociedad y cómo funciona. Entonces empezaron a interesarse por su actividad y pasó a ser una chica que era un cero a la izquierda para sus compañeros a tener una identidad social y ella a fortalecer su autoestima porque sintió que era buena en algo y que podía transmitir con ese algo. Entonces los profesores también cambiaron la actitud con ella, empezaron a integrarla a los proyectos de arte, en donde ella empezó a exponer dentro de la escuela hasta llegar a vender obras fuera de la escuela, teniendo reconocimiento en su barrio, que por ejemplo me había contado que le había vendido un cuadro a la peluquera de la mamá. Y así la peluquera de la mamá la recomendó con una amiga y así empezó a tener un lugar dentro de la estructura social y fortalecer su autoestima y personalidad, porque empezó a tener una personalidad marcada, empezó a decir, bueno, yo me quiero vestir así, o a mí me gustan estos colores, y empezó a marcar su punto de vista en un montón de temáticas, porque empezó a desarrollar a través del arte lo que ella realmente pensaba, su pensamiento individual, dentro de la estructura social. La educación estética no debe hacer solo por nacer solo la necesidad creadora, sino que lo esencial radica en el desarrollo integral del ser humano. Acá tenemos que lo esencial radica en el desarrollo integral del ser humano. Justamente lo que estamos hablando. Cómo el arte, tanto desde las emociones, la manera de resignificar un objeto y darle otro valor emocional, o la educación artística y estética dentro de la escuela que nos ayuda a comunicarnos, algo muy simple, hoy en el celular si no sabemos lo que significa un emoticón con la mano arriba, no vamos a el dedo arriba, no vamos a entender qué nos quiso decir la otra persona. Vamos a decir, me puso una manito así, no sé qué quiere decir. Que pasa mucho con los abuelos. Si se fijan los abuelos que tienen el celular y manejan WhatsApp, muchas veces dicen, no sé, me contestó acá una carita, no sé qué quiere decir. Y por ahí le dijo que estaba todo bien o que estaba todo mal, pero fue una manera rápida de mandar una imagen, a través de la imagen mandó un mensaje y comunicó una emoción. Imagínense que con un emoticón mandaste un mensaje y transmitiste una emoción, pero ese lenguaje tiene que ser comprendido porque siempre hay un emisor, un receptor y una comprensión. El lenguaje estético es cultural, el lenguaje artístico es cultural, es un lenguaje, como son la lengua, la matemática, los idiomas y la educación corporal que está a cargo de la educación física, cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo correr y aprender a respirar. Todo es parte de la educación, todo es parte de la estructura social que debemos también cuidar. Por eso siempre digo en esta parte que no debemos sacar la educación artística de las materias más importantes, ya que a partir de ella empezamos a tener el pensamiento lógico que nos va a ayudar en matemáticas y lo empezamos a tener a raíz de los 3 años, cuando empezamos a tener el garabateo ordenado y desordenado y a buscar qué materiales nos gusta para limitarnos en un soporte que es una hoja. Empezamos a tener la motricidad fina, que nos va a ayudar el día de mañana a agarrar correctamente el lápiz, que empezamos a agarrar así, hasta que llegamos a la pinza digital, a la pinza de los 3 dedos, que es la motricidad fina, que nos ayuda y nos integra a la sociedad para poder escribir. Porque una persona que escribe así en un trabajo no es lo mismo que una persona que escriba así. Ahí te vas a dar cuenta si tiene alguna problemática de motricidad, si lo van a tomar o no, igual que el chico que no tiene un desarrollo cognitivo adecuado, en donde agarra a los 15 años el lápiz de esta manera, no pudiendo dominar su pinza, teniendo un agarre palmar del lápiz. Todo esto se da en la educación artística. Si primero no dibuja, no va a escribir. Si primero no analiza
y no tiene el pensamiento deductivo de agarrar un lápiz y dibujar en un soporte, no va a tener inteligencia lógica. La educación artística es la educación y el lenguaje inicial del ser humano para comenzar sus inicios en la educación. O sea, comenzar a educarse dentro de la estructura de la escuela, por ejemplo, que es una microestructura de la macro que nos rodea. Muy bien, lean el apunte, recuerden hacer la actividad y este es un breve resumen, este pizarrón es un breve resumen de lo que es el apunte. Hasta luego.